con las funciones trigonométricas, porque como les decía, vamos a empezar a ver la función seno y la función coseno. Ya. Razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son las del seno, el coseno y tangente. Esas son las que más se usan, porque también está la secante, la cosecante, coseno, cosenos, y también está la cotangente. Pero las que más se usan son las tres primeras que yo les mencioné. Entonces, el objetivo de la clase va a ser comprender las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente en triángulos rectángulos. Esto ustedes lo vieron un poquito. Aquí les hice como un triangulito, así ven. Estas funciones trigonométricas se aplican en triángulos rectángulos, pero después vamos a ver que también se pueden aplicar en otros, porque la verdad es que la utilidad de los triángulos rectángulos es muy grande. Ustedes conocían un teorema que se aplicaba con triángulos rectángulos. ¿Se acuerdan cómo se llama ese teorema? Aquí uno de estos lados se llama cateto, los que forman el ángulo recto se llaman cateto, y el lado que se opone al ángulo recto se llama hipotenusa. ¿Se acuerdan cuál es el teorema famoso, famosísimo, que se utiliza harto en triángulos rectángulos? Me lo pueden decir en el chat, si no quieren decirme la vio. A ver, alguien me respondió. Pitágoras. Eso, muy bien, sí. Steven también dijo lo mismo, sí. El teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras se usa, como les digo, muchísimo. El teorema de Pitágoras lo que hacía era relacionar los lados del triángulo. Entonces decía, la hipotenusa al cuadrado, y ahí está una demostración que quizás ustedes la pueden ver en internet, que sale como un cuadradito aquí encima de cada lado. Y que si ustedes suman el área de estos dos cuadrados, les da justo el área de la hipotenusa. Y eso está relacionado con el teorema de Pitágoras. Entonces, acá dice que el cuadrado de la hipotenusa, que es este lado, es igual a la suma de los cuadrados de estos catetos. Pero eso solo sirve para el teorema de Pitágoras, o sea, el teorema de Pitágoras solo para triángulos rectángulos. No sirve para un triángulo así como que sea escaleno, o sea, que tenga otra forma. A eso me refiero. Ni isósceles, bueno, a no ser que sea isósceles y rectángulo a la vez. ¿Ya? Entonces, las funciones trigonométricas lo que hacen es ayudar justamente en ese sentido, o sea, sirven para poder solucionar y determinar lados de otros triángulos que no sean el triángulo rectángulo, cuando son los triángulos de otra forma, pero tienen que darle, sí, en ese caso, lo que es uno de los ángulos. Hay que dar otro dato para poder hacer esa relación. Y acá lo que vamos a ver es justamente qué relación tienen estos catetos, esta hipotenusa, y los ángulos que hay en los triángulos rectángulos. Eso es para eso se utiliza las funciones trigonométricas. Bueno, la aplicación de las funciones trigonométricas realmente es mucha, o sea, en casi todas las áreas se pueden utilizar. Por ejemplo, en el área de, digamos, de dibujo técnico, para los chiquillos que estudian dibujo técnico, obviamente tienen muchas construcciones en las que tienen que usar el teorema de Pitágoras y también estas relaciones trigonométricas, ustedes las tienen que utilizar en fórmulas. Por ejemplo, en física, en el asunto de las ondas, se utilizan la función seno y la función coseno, porque las ondas se mueven algunas de esa manera, como esas funciones. Y en otras fórmulas también. Ya, en un triángulo rectángulo, las razones trigonométricas son relaciones entre la longitud de los lados que se establecen con respecto a sus ángulos agudos. Ya, aquí yo les voy a poner un triangulito. Aquí es importante que ustedes, antes se los puse en la diapo anterior, los nombres. Siempre tienen que acordarse que los que forman el ángulo recto son los catetos. Y el que está opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Apréndanselo eso muy bien, porque si no se aprenden eso, es como no van a tener la base para entender nada del resto, ni teorema de Pitágoras, ni funciones trigonométricas. Tienen que saber bien cuáles son los catetos, cuáles son la hipotenusa. Y no es tan complicado. Los que forman el ángulo recto son los catetos, y el que no lo forma, el que está opuesto, es la hipotenusa, que siempre es el lado más largo. Profe, ¿Mm? ¿me escucha? Sí, sí te escucho, Patricio. Eso es, para resolverle el teorema de Pitágoras, era a cuadrado más b cuadrado igual c, ¿cierto? Sí, sí.
Ese es el teorema de Ah, ya. Pitágoras. Ya, gracias. Y por eso les decía que ustedes si buscan en internet, salen de repente como que le forman aquí un cuadrado, me refiero aquí la figura un cuadrado sobre la hipotenusa, un cuadrado sobre uno de los catetos y sobre el otro. Y lo que ahí demuestran es que si ustedes suman las áreas, el espacio que ocupan estos cuadrados, cortándolo, pegándolo, ¿me entienden? Así como armándolo, se van a dar cuenta que el área que forma es la misma que aparece aquí en la hipotenusa. Pueden hacer esa experiencia. Ustedes hacen un cuadrado aquí, cuadrado, o sea que tenga esa medida, un cuadrado acá y uno acá. Y se van a dar cuenta que si esto lo hacen pedacitos como para que calce, y lo tratan de calzar en este cuadrado que está aquí encima, se van a dar cuenta que calza justo. ¿Por qué? Porque la suma de las áreas de estos dos catetos siempre es igual al cuadrado de la hipotenusa, de la que se forma ahí. Ya, aquí, bueno, esto también es algo importante que tienen que saber, es cuáles son los vértices, cuáles son los lados y qué ángulo es cada uno. Los vértices siempre se escriben con mayúsculas, así que cuando ustedes vean un ejercicio de geometría y que aparece una A, así como esta mayúscula, o una B o una C, sepan que están haciendo alusión a los vértices. Eso es lo que les están mencionando, los vértices, que son los puntitos donde se están uniendo los lados. ¿Se fijan? Eso es súper importante, porque yo sé que hay algunos alumnos que se acostumbran, por ejemplo, a usar las mayúsculas y me usan las mayúsculas para todo, y a veces al revés, usan siempre las minúsculas, pero en matemática sí es importante escribir con mayúscula o con minúscula porque les está indicando si está hablando de un vértice o si está hablando de un lado. Los lados, en cambio, por ejemplo, este lado CD, CB, se ponen con minúscula. La A, este es el lado A, este. De la C a la D, este segmento es el lado A. Y ustedes me dirán, ¿y por qué ese es el A y por qué no es el B o el C? Porque siempre el lado se pone en forma opuesta al vértice. O sea, aquí está el vértice A, entonces a esta le corresponde el lado A. Si se fijan, por ejemplo, en esta, ¿qué letra tendría que yo poner de acuerdo a lo que les expliqué recién? ¿El lado B o el lado C? ¿Cuál sería? Piensen. Les dije recién, aquí este es el lado A que se opone al vértice A. Entonces lo que yo les digo, este de aquí, ¿qué letra le corresponde? ¿La B o la C? ¿Qué lado sería? ¿B o C? A ver, alguien contesta. El B, muy bien. Pero ahí el Steven, por ejemplo, me puso B mayúscula. No es B mayúscula, es B minúscula. La minúscula está indicando lado. O sea que si ustedes ven que les dicen que es minúscula, significa que están hablando del lado y no del vértice. ¿Se fijan? Y bueno, al otro no le queda otra que ser la C, no queda otro lado para elegir. Así que así van, en ese orden, ¿sí? Siempre van, y bueno, al revés también lo pueden ver. O sea, si ustedes en un triángulo tienen los lados, pueden sacar los vértices viendo que sea el que se opone al lado que tengo. O sea, a ver, si tengo solo esto, puedo sacar dónde se ubica, porque la ubicación de los vértices es importante, ¿ya? Y siempre cuando les hablen de un triángulo rectángulo, les van a decir triángulo ABC y les nombran los vértices que lo forman, por eso es que se mencionan esto, A, B y C, ¿ya? Y les dicen rectángulo en C, significa que el ángulo recto está en C, pero les podrían decir, por ejemplo, rectángulo en A, ¿y eso qué significa? Que el ángulo recto va a estar en este vértice, en el A, o rectángulo en B, ¿se fijan? Generalmente se usa en C, pero de repente no. O sea, les explico todas estas cosas generales que les sirven también para otro tipo de ejercicios, cuando están con geometría, ¿ya? Y acá los ángulos, el alfa es como la A, digamos, de nosotros, se usan letras griegas, latinas. Este es del lenguaje de latín. Siempre se usan, también se pueden nombrar por los vértices, pero es más fácil usando esto en realidad. Por ejemplo, si ustedes quieren mencionar el ángulo A con los vértices, tendrían que decir BAC. ¿Se acuerdan que yo les decía que el vértice donde está ubicado el ángulo siempre va como al medio, lo menciono al medio? Si estoy nombrando el vértice aquí en A, tengo que decir BAC para que la A me quede al medio. En cambio, si estoy mencionando el vértice en B, tengo que dejar al medio la letra B, o sea, tengo que decir CBA o ABC, ¿ya? Pero, bueno, el orden igual le importa, pero para efecto lo importante es que vaya al medio la letra.
Si voy a nombrar el ángulo que se forma aquí en la letra C, tengo que decir ACB. ¿Se fijan? Por eso es más fácil decir ángulo alfa, que está en A, el ángulo en B se llama beta, bueno, este se llamaría gamma, pero la gamma parece una J en vez de una C, porque esta igual uno dice alfa, puede parecer una A, ¿cierto? Y esta más todavía, parece una B. Pero gamma es la que corresponde a la tercera letra, digamos, del abecedario en latín, y correspondería a la C que usamos nosotros. Aquí sería gamma, pero no se le pone la gamma porque está como un ángulo recto, entonces no es necesario identificarla, como quien dice. Ya, las funciones trigonométricas lo que hacen, ven aquí dice en el triángulo ABC se definen las siguientes razones. Ahora vamos a definir las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas lo que hacen es dar una relación, definir una relación entre los lados, estos lados que aparecen aquí, y el ángulo que se está mencionando, porque las razones trigonométricas dependen del ángulo que yo esté usando, no son fijas. ¿Me entienden? Si estoy hablando de el seno o el coseno o la tangente de alfa, son totalmente distintas al coseno y al seno y a la tangente del ángulo beta. Dependen de la ubicación, del punto, ¿me entienden? Por ejemplo, acá, seno del ángulo, yo le puse así en general, para no decir alfa o beta, es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. La razón significa que cada vez que a usted le hablan de una razón, significa que van a tener que poner una división. Como nosotros veíamos, bueno, en primero, en octavo, de hecho ahora se ve esto, las razones siempre son como divisiones, como este número y este, como una fracción. Ay, chuta, pobre Pat. Ya, Patricio, en todo caso después queda grabada la clase, ¿ya? Aquí dice, el seno del ángulo es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, acá, por ejemplo, si yo tomo el ángulo alfa, ¿cuál sería su cateto opuesto? ¿Cuál sería su cateto opuesto? El que se opone. Tenemos dos catetos. Este es el B y este es el A. Esos son catetos. Y la C es la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser la misma y no va a depender de nada. O sea, esto igual sigue siendo cateto, cateto y hipotenusa. Pero el que sea adyacente o opuesto va a depender del ángulo. Aquí, en el ángulo alfa, aquí estoy tomando este. ¿Cuál creen ustedes sería el cateto opuesto? ¿La B o la A? ¿La A o la B? ¿Cuál de los dos sería el cateto opuesto? Fíjense, opuesto a alfa, que se opone, que está al otro lado. ¿Cuál sería de los dos? Ya, alguien respondió. Ah, no, era lo mismo. Ya, gracias. Ya, ¿cuál creen ustedes? Díganme. ¿Cuál creen ustedes que sería el cateto opuesto a este ángulo alfa? ¿La A o la B? ¿La B o la A? ¿Cuál de los dos? Póngame la letra, si total, a la chunte por último. A ver, alguien contestó. La A. Muy bien, Steven. Sería la A. Porque este A es el que se está poniendo. En cambio, este de acá es el adyacente, el que está al ladito. Adyacente significa como que está al lado. Entonces aquí, para alfa, para el seno de alfa, sería A partido por C, porque es la razón entre, dice, el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces acá, el seno de alfa sería A partido por C. Aquí lo estoy escribiendo como una razón. Cuando ustedes les hablen de razón, siempre va a ser como una fracción, como una división. ¿Se fijan? La razón entre la cantidad, no sé, pues de huevos que necesito para un queque y la harina. Por ejemplo, yo uso 2 huevos y 2 tazas de harina. Es 2 es a 2. Pero hay personas que usan 3 huevos. Entonces podría ser 2 es a 3 o 3 es a 2. Depende de la cantidad que ocupe cada persona, de la receta. ¿Ya? Pero a lo que voy es que cuando uno va a escribir una razón, tienen que escribirlo así, como una división, como una fracción puede ser, principalmente se usa así, pero también podría ser A y los dos puntitos, como A dividido por C, pero no se usa tanto así. Esto sería el seno de alfa con respecto a alfa. Ahora veamos si utilizamos beta. ¿Cuál sería el seno de beta? Sería el cateto opuesto, porque la definición es la misma, cateto opuesto partido por hipotenusa. Lo que cambia es cuál es su cateto opuesto. ¿Cuál sería el cateto opuesto de la B, del ángulo B? Atento a su respuesta. ¿Cuál creen ustedes que sería? Cateto opuesto de B.
pueden escribirlo en el chat. Yo acepto eso. Estoy tomando agüita, por si acaso, porque en el otro curso creían que estáis tomando whisky y no, yo no me alcoholizo mientras hago clases. Sería muy feo, de muy mal gusto, y además que diría cualquier cuestión. Ya, ¿cuál sería? Pues ya, pues chiquillo, dígame. ¿Cuál sería el cateto opuesto de beta, de este ángulo? Aquí está el ángulo. ¿La A o la B? ¿Cuál de los dos sería el cateto opuesto? Ya, pues las chiquillas que también participen. Son tan calladitos en este curso. Ay, alguien dijo. A ver. Cateto opuesto, la A. Ah, no, la B, por Dios. Sí, muy bien. El Steven está... Oye, pero las chiquillas, sé que es chiquilla inteligente. ¿Cómo es posible? Gané, sí, ganaste. Era la B. Aquí el cateto opuesto de beta es B, ¿sí? Entonces, en ese caso, uy, se me había borrado la letra, va a ser, el seno de beta va a ser B partido por C. ¿Se fijan? Porque va a ser el cateto opuesto, que sería B, partido por la misma C. La Eli también está en otra clase, pucha, vamos a tener que cambiar el horario de esta clase, yo creo, porque si ya de mis poquitos alumnos que tengo aquí están en otras clases, es complicado, pues pobrecito. Ya. ¿Y qué clase es la que tienen de PSU? ¿Qué clase tienen, chiquillos? ¿Qué otra clase es más importante que la de matemáticas? Ah, ya me sentí. Ah, del pase. Y todos tienen del pase, pucha, entonces vamos a tener que cambiar. Y durante, a ver, díganme al tiro, en día viernes, ¿en qué horario tienen libre? Porque yo me podría tratar de acomodar a su horario. ¿Qué otro horario, aparte de este a la 1, el tremendo horario, el mejor que puede existir, tienen clase? Porque podría ser en la tarde, más tarde o más temprano. Puedo hacer un sacrificio y me levanto más temprano. No me gusta mucho. Prefiero, soy de las personas que se acuesta tarde, no que se levanta muy temprano. Trabajo hasta como las 2, pero después me despierto como en la realidad a la 1 porque el pase cambia de horario. Ah, ya entiendo. No hay horario fijo. Qué fome, eso deberían ponerlo fijo. ¿Por qué no lo piden ustedes ahí? Ustedes que son tan buenos para hablar. Profe, ¿Sí? ¿qué es el pase? El pase es como una intervención que hacen los alumnos de cuartos medios y que les dan orientaciones como de la universidad. Vienen de la universidad y les hacen clase. A veces, por ejemplo, los ponen como al día en las asignaturas de lenguaje y matemática, les van explicando varias cosas. Entonces es como importante que estén y bueno, se lo ofrecen a algunos nomás, no es para todos los alumnos, son a los que tienen mejores calificaciones durante los 3 años anteriores, así es como que lo consideran. Ya. Ya. El coseno del ángulo es el cateto adyacente partido por la hipotenusa, ¿ya? Y es lo mismo que en la anterior. O sea, también depende del ángulo. Por eso es que yo no le puse aquí coseno de alfa o coseno de beta, porque estas funciones y estas fórmulas no son fijas, dependen del ángulo. Ya, ¿cuál sería el cateto adyacente al ángulo alfa? No, sí, vamos a empezar con el alfa. El coseno de alfa es lo primero que vamos a calcular. ¿Cuál sería el cateto adyacente a alfa? Aquí está alfa. ¿Cuál sería el adyacente? Sería el que está al ladito, ¿cierto? Entonces sería este, B. B y dice partido por la hipotenusa, así que sería B partido por C. ¿Se fijan? Ahora, si ustedes son astutos y se fijan aquí, fíjense que esta fórmula de aquí, B partido por C, está igual acá. ¿Se fijan? Así que yo ahí puedo establecer y puedo decir que el coseno de alfa va a ser igual que el seno de beta. ¿Se fijan? Y ahí ya tengo una relación que me puede servir para algún ejercicio después. Y está aquí el coseno de beta. Aquí estamos beta, el adyacente va a ser A. Este sería su cateto adyacente partido por C. Y esta, se fijan, también es igual a esta. O sea, son como la relación opuesta, una de la otra, como que se complementan. ¿Se fijan? Entonces, esas son mis relaciones seno-coseno. Ahora, la tangente lo que dice aquí que relaciona es el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente. O sea, aquí lo que se divide es el
opuesto por el adyacente. Entonces aquí, por ejemplo, en alfa, el opuesto es la A. ¿Se fijan? Este es el opuesto. Por el adyacente sería este. Este es el que está al lado. Entonces sería A partido por B. ¿Se fijan? Y en la tangente del ángulo beta, esta, del ángulo beta, sería también, igual que en esta, el cateto opuesto partido por el adyacente. Pero aquí lo que cambia es que el adyacente, el que está al lado de beta, no es como en este caso, no es el, o sea, digamos, el cateto opuesto, perdón, el cateto opuesto a la beta no sería la A como en esta. Aquí el cateto opuesto debe estar en la B y esa B se parte por A, o sea que al revés. ¿Ven? Que al revés de cómo está en esta. ¿Ya? Ahora les voy a explicar, vamos a hacer ejemplos, varios ejemplos. No los vamos a alcanzar a ver todos hoy día, pero no importa, porque lo que prefiero es que vayamos lento pero seguro. La próxima clase los terminamos los ejemplos, porque lo que más me interesa que vean es como la aplicación, en qué se utiliza. Estos se utilizan en problemas, pero primero los vamos a ver aplicados así como, no en problemas, como simplemente con los triángulos. Porque después, por ejemplo, se pueden aplicar en la óptica, o en el lanzamiento, no sé, de un cohete, o en distintas situaciones en realidad. Pero ahora lo vamos a ver en un triángulo así como en general. Siempre van a empezar en sus problemas, como les decía yo, les van a decir que el triángulo ABC es rectángulo en C, o si es rectángulo en A, o si es rectángulo en B. Esta parte sí es importante, porque ustedes así van a saber, sabiendo dónde está el ángulo recto, van a saber dónde está ubicado el alfa o el beta, ¿ya? Determinar, dice el cateto A, sabiendo que el ángulo alfa es 20 grados y la hipotenusa C es 5 centímetros. Lo primero siempre que yo les aconsejo que hagan es un triangulito. Este triangulito, y ubiquen sus vértices y todo eso, y después ubiquen los datos y las incógnitas, que es lo que va a ser la incógnita. Me están preguntando por el A. Esta es mi incógnita, ¿ya? El ángulo que me están dando es el alfa, por eso aquí es importante, ¿dónde se ubica? ¿En qué vértice se ubica alfa? Chiquillos. Lo primero que tienen que saber es dónde ubicar los datos. ¿Dónde se ubica alfa? Tengo que saber dónde ubicar los 20 grados. Aquí en C es imposible, porque aquí ya tienen 90 grados. Tiene que ser en el vértice A o en el vértice B. ¿En cuál de los dos? En el vértice A. Muy bien, Steven. Entonces aquí iría alfa y corresponde a 20 grados. Eso es súper importante. Ya, muy bien. Y después dice, y la hipotenusa C es 5. Bueno, la hipotenusa casi siempre todos la saben, porque es como el lado distinto en el que no está con el ángulo recto aquí. Así que la C vale 5 centímetros. Cuando ustedes ya tienen ubicados los datos y la incógnita, aquí yo les volví a escribir, para no devolverme, las fórmulas. Estas son las fórmulas, ¿se fijan? ¿Por qué puse esta y no las de beta? Porque como está aquí mencionándome el ángulo alfa, no tengo para qué copiar las de beta porque esto lo tengo que relacionar con el seno o el coseno o la tangente de alfa, porque eso es lo que me están dando de datos, ¿me entienden? Cuando me estén dando beta o me pidan el ángulo beta, voy a usar las otras tres fórmulas que tengo al lado, ¿ya? Entonces, ahora lo que tenemos que saber es cuál de estas tres usar. Y para eso yo les aconsejo que vean sus letritas, ¿ve? Aquí me piden A y me dan C, o sea, A y C. Esas son las que tengo que ver. Tengo que ver la fórmula de estas tres que aparecen aquí, que tenga la A y la C. ¿Cuál de estas tres fórmulas tiene A y C? ¿El seno, el coseno o la tangente? Ya, atento a su respuesta. Seno, coseno o tangente. Tiene que tener A y C. ¿Cuál de estas tres, seno, coseno, tangente, tiene en su fórmula la A y la C? ¿Cuál sería? ¿El seno, el coseno o la tangente? Ya pues, Steven, responde. Steven me está respondiendo. Seno, coseno, tangente. Tienen que ver simplemente las letras que tienen aquí, A y C. La incógnita A, la C me la dan como dato. Y ver a cuál se acomoda de estas fórmulas. Tienen que fijarse cuál de las fórmulas tiene A y C. Miren, eso, a eso me refiero, a esa parte.
que no quiero decirlo yo. Coseno, pero el coseno tiene B y C. ¿Se fijan? Que el coseno, este dice coseno alfa, B y C. Y yo lo que tengo aquí en el triángulo es A y C. No, el coseno no me sirve. Tiene que ser una que en la fórmula tenga la A y tenga la C. El seno, sí, ese sí. El seno sirve. Entonces, ponemos la fórmula. Por la carita, por en carita. Ya. Entonces, acá ponemos seno de alfa, ¿sí? Y ponemos la fórmula. Esa es la que voy a utilizar, ¿ven? Y ahora hago el reemplazo. Que ustedes eso ya lo manejan, si ustedes son de química, usan a cada rato fórmula. Entonces, aquí donde está alfa, se pone el ángulo, 20 grados. Donde está, no pongo nada porque no tengo ningún dato de A, pues es lo que quiero sacar. Y donde está la C, ponemos el 5. Si las unidades mejor aquí, bueno, ahí puse los grados, pero a veces las unidades como que estorban un poquitito, así que mejor ponerlas al final, después. Ya, y aquí, chiquillos, aquí uno dice, bueno, ¿y qué hago acá? Esta es la parte en que yo les voy a explicar. Aquí se usa la calculadora. Su calculadora, la del celular también, tiene la función, pero en la calculadora dice sin, no sen, sin, está en inglés, por eso. Y yo aquí le puse cómo lo saqué. Ahí, ¿ven? Se pone sin 20. Sin 20. Entonces, en vez de sen, ponen sin 20 y les va a dar el resultado. Ustedes usen 2 decimales después de la coma, para que no usen tanto. Lo aproximan, ¿no? Aquí esto aproximado es 0,34. Ya, lo otro lo mantuve igual. ¿Se entendió esto? O sea, ustedes ponen la tecla nomás, pues si ustedes son tecnológicos, saben usar la calculadora. Es lo que más saben usar. Y después esto hay que despejar la A, porque la A es la que me están pidiendo. El 5 está dividiendo. ¿Cómo pasa para el otro lado? Ahora voy a empezar de nuevo. ¿Cómo pasa el 5 para allá, donde está el 0,34? ¿Con qué operación? Aquí está A partido por 5, lo cual significa división. ¿Se acuerdan que les he dicho hartas veces? ¿Cómo pasaría para el otro lado? Díganme en el chat si quieren. ¿Cómo pasa? ¿Dividiendo o multiplicando? ¿O sumando? ¿O restando? ¿Cómo pasaría? Multiplicando. Muy bien. Entonces aquí pasamos multiplicando el 5 y me va a quedar 0,34 por 5 y lo multiplico y me da 1,7. ¿Se fijan? Centímetro. ¿Por qué centímetro? Porque es un lado. Si me están pidiendo un ángulo, ¿qué le voy a poner? Grados. Pero en este caso, como me están pidiendo el lado A, significa que mide 1,5. Harto poco que mide, ¿eh? El dibujo del triángulo, nada que ver, pues. Si esto mide 5, esto 1,5, sería como hasta por ahí, pues más o menos ese lado. Ya, pero no importa, si no es importante tanto la figura. Esto es para principalmente ubicarlo para saber después cuál de estas fórmulas usar, para tener una visión de cómo va el problema. Ya. Otro ejemplo, son varios ejemplos. Lo importante es que ustedes aprendan a reemplazar, a resolver, y lo primero que tienen que aprender es a identificar cuál de las fórmulas utilizar, ¿ya? Dice lo mismo que anterior, el mismo triángulo. Aquí se pide la hipotenusa, la C, sabiendo que el ángulo alfa es 70 grados y el cateto B es 6 centímetros. Ponemos el triángulo y ponemos los datos. Me piden la C, esta la hipotenusa, el ángulo alfa de nuevo, aquí en la A, y es 70 grados, y me dan el cateto B. El B sería este de acá, ¿se acuerdan? Eso es lo importante, que se acuerden que aquí va el B en este lado porque es el que se opone al vértice B. Ese mide ese grado. Y me están pidiendo ese. Ahí tengo mis datos. La fórmula igual con seno de alfa, coseno alfa y tangente de alfa porque me están dando el dato de alfa. Y así que tengo que usar estas, no las que están con beta. Y ahora elegir. ¿Cuál me sirve? Siempre fíjense en los datos y en la incógnita que tiene. Por ejemplo, aquí dice B vale 6 centímetros y la C, que es la que queremos sacar. O sea, estos dos datos son los que tengo que relacionar. Tengo que ver B y C. ¿Cuáles son las que tienen B y C? Coseno, a ver, veamos, la agrandé mucho, por eso que no. Coseno, B y C. Bien, eso, muy bien, Eli.
Entonces vamos a anotar aquí la fórmula del coseno de alfa, que sería B y C, y hacemos el reemplazo. Igual que en la anterior, ahí donde está alfa ponemos 70, ponemos la B que vale 6, y abajo quedaría la C. Esta parte es la que es distinta a la anterior, porque la anterior era bastante sencilla de despejar. En esta de repente hay algunas dudas. Aquí lo que tienen que hacer es esta C que está dividiendo, la pasa multiplicando y el coseno lo van a tener que pasar dividiendo, ¿ya? O sea, como que hay que intercambiarlo. Ya, pero primero vamos a sacar el coseno. Aquí les puse igual, ustedes van a tener en su calculadora una palabra que dice cos. Ponen cos 70 entre paréntesis, así como puse yo ahí, y da 0,34. Dio lo mismo que en el otro. ¿Y saben por qué dio lo mismo? Porque entre el ángulo anterior con este 70 eran complementarios. Entonces, es por lo de las relaciones que yo les dije, que sucede que el seno y el coseno eran iguales, solo que uno era de alfa y uno de beta, es por esas relaciones, dio el mismo número. Ya, aquí ponemos este, y como les decía, estos dos, esta C lo paso multiplicando, y este 0,34 dividiendo, o sea, las intercambio. Pongo este que está abajo, allá arriba, y este que está aquí arriba, abajito. Entonces me va a quedar así. ¿Se fijan? ¿Qué hice? Repito, el C lo pasé multiplicando y me quedó ahí arriba, y el 0,34 lo pasé dividiendo y me quedó aquí abajo. Se intercambiaron. Y ahora esto se divide nomás. Se divide el 6 por 0,34 y ahí le da 17,6. O sea, la hipotenusa mide 17,6 centímetros. Oh, que mide harto. Y el lado medía poquitito, o sea, este es un triángulo bien flaquito, así como bien así como adelgazado, está estilizado, ¿ya? Hace dieta, por eso es así. Entonces, esta de acá mide 17,6 centímetros, ¿ya? Si no entienden, si tienen alguna duda en algún paso, ustedes me preguntan. Están en cuarto medio, pues, o sea, le he hecho clases de primero medio, no creo que... ¿O no te salió el mismo? ¿Me habré equivocado? A ver, déjame ver. ¿No te salió el mismo en la división o en el coseno? Cuando pones cos y sin, puede ser, tienes que fijarte si arriba en la calculadora, a ver, voy a sacar la mía para arriba tiene que decir dej, porque es la notación, puede ser que esté cambiada la notación que se está utilizando. D-E-E-G, tiene que decir, a ver, sí, ahí se ve, dej, porque puede ser que esté en otro modo. Puede ser que esté en radianes, pone de repente. Si está en otro modo, tiene que cambiarle el modo. Que no sé bien aquí cómo se cambia. Aquí. Hay una tecla donde dice rad, ahí. Es ahí, de arribita, como del medio. Esa donde dice rad, hay que apretarla porque puede ser que esté en otro modo. Porque yo si lo pongo aquí, a ver, cos 70. Inclusive el paréntesis para cerrar no es necesario ponerlo, ¿ves? Al otro lado, ahí. Ven ahí medio lo mismo que puse yo. Tienen que ver el modo que esté bien. En todo caso, es súper bueno que... ¿Ven? Eso es importante. Es súper bueno eso. Sabe que obviamente de los errores se aprende mucho más que de los aciertos, porque puede ser que a algunos le pase lo mismo después. Hay que fijarse que esté en DG, en eso, en DG. Que son como porque si no cambian la medida de los ángulos, y ese es el asunto. No, la otra dice rad porque se mide en radianes. Estos se miden en sexagesimales, la unidad que nosotros usamos. ¿Ya? Bien. Es bueno eso para la próxima clase, chiquillos. Tengan su celular o calculadora, porque también hay calculadora científica, pero es que en el celular uno lo usa porque lo usa para todo. Pero también existen y la idea sería que tuvieran el computador y el celular, de manera que vayan comprobando y vayan siguiendo el procedimiento, porque así se les va a hacer más fácil. Ya, aquí, otro ejemplo. Si todos son muchos ejemplos de esto, hasta que queden expertos en razones trigonométricas. Ya, pero el mismo triangulito, ahora me piden alfa.
¿Se fijan? Ahora me piden el ángulo alfa, y aquí quiero que pongan ojo, porque les voy a enseñar también con la calculadora cómo se pone. Sabiendo que el cateto A mide 5, ya, me piden alfa. Alfa está ahí, ya, esa es la incógnita. El cateto A mide 5, el A sería el que se opone al vértice A, o sea que quedaría aquí abajito. Ahí queda el 5 centímetros. El cateto B mide 4, ese que quedaría por acá, ¿ya? Y nada más. Ahora las fórmulas. Tengo que ver uno que relacione la A y la B. A y B. Esos son los que tengo que utilizar porque esas son las letras que me dan como dato